Cuando recibí la invitación a la cena festiva anual de mi hermana Clara, pensé que sería como siempre, una noche ruidosa, comida deliciosa y la inevitable discusión entre mis sobrinos sobre quién heredaría la receta secreta del pavó glaseado. Sin embargo, esa ilusión se rompió cuando revisé por tercera vez mi bandeja de entrada y confirmé que no había nada dirigido a mí. Ningún mensaje de WhatsApp, ningún correo, ni siquiera una llamada perdida. Lo primero que sentí fue confusión, después duda, y finalmente una punzada helada que me atravesó el pecho. Me habían dejado fuera. Intenté convencerme de que quizás había sido un error. Tal vez Clara estaba ocupada con los preparativos y simplemente olvidó enviarme la invitación. Pero ese pensamiento duró segundos. Ella jamás olvidaba nada, especialmente si se trataba de reuniones familiares. Clara era una perfeccionista natural, incapaz de dejar un cabo suelto. Lo peor era que, semanas antes, habíamos hablado de la cena. Me contó que este año esperaba más gente que nunca, que incluso había logrado contactar a algunos primos lejanos. Pero nunca dijo que yo no estaba incluido. La idea me perforó la mente de forma incómoda. ¿Había hecho algo? ¿Había dicho algo incorrecto? Me pasé la tarde repasando conversaciones pasadas, intentando recordar cualquier mala interacción. Nada. Mi hermana y yo habíamos tenido nuestras diferencias, como cualquier familia, pero no existía un conflicto abierto. Al menos no por mi parte. Mientras más vueltas le daba, más hacía crecer la duda como una sombra alargada que me seguía a cada paso. Esa noche, sentado en el borde de la cama, pensé en llamarla. Mis dedos se posaron sobre la pantalla del móvil mientras me repetía mentalmente que lo mejor era resolverlo con madurez. Pero algo dentro de mí se encogió y me frenó, ¿y si la respuesta no era la que yo esperaba? ¿Y si realmente quiso excluirme? El silencio entre nosotros, largo y espeso, terminó convirtiéndose en mi única respuesta. Los días previos a la cena pasaron lentamente. En el grupo familiar de WhatsApp comenzaron a hablar de los platos, de quién traerían, de cómo decorarían el patio. Yo observaba todo desde afuera, como si fuese un espectador incapaz de intervenir. Nadie mencionaba mi nombre. Nadie preguntaba si yo iría. Era como si de pronto me hubiera vuelto invisible. El día del evento, desperté con un nudo en el estómago. Sabía que todos se reunirían en casa de Clara a las 7. Podía imaginarlo, luces cálidas, música suave, el aroma dulce de los postres escapando por la ventana, risas. Yo, en cambio, había decidido quedarme en casa para evitar sentirme aún más miserable. Planeé ver una película, ordenar algo de comida y convencerme de que no me importaba. Pero me importaba. Mucho más de lo que quería admitir. A las 6:40 recibí una llamada inesperada. Era Mateo, un viejo amigo de la familia e invitado frecuente a las reuniones de Clara. Contesté con extrañeza. Antes de que pudiera decir algo, él habló de forma apresurada, como si no tuviera tiempo de respirar. ¿No vas a venir?, preguntó, con un tono casi incrédulo. Me quedé en silencio unos segundos, intentando elegir una respuesta que no sonara tan patética como me sentía. No, no fui invitado. La línea quedó muda por un instante. ¿Cómo que no fuiste invitado?, dijo finalmente, con una mezcla de sorpresa y molestia. Todos pensábamos que llegarías tarde, como siempre. Clara dijo que tú, bueno, que quizás preferías no asistir este año. El corazón me dio un vuelco. Clara había dicho eso. ¿Para qué inventar algo así? ¿Por qué no decir directamente que no quería invitarme? Mateo continuó hablando, ignorando mi silencio. Estoy a punto de entrar, dijo. ¿Quieres que hable con ella? No, respondí rápidamente. Es su casa, ella decide. Pero Mateo no parecía convencido. Escuché murmullos y luego la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué pensar. Quizás Mateo iba a mencionar algo, quizás no. No tenía control sobre eso.
Respiré hondo, intenté convencerme de que nada cambiaría ya y me dirigí al sofá. Encendí la televisión, pero no podía concentrarme. Cada explosión, cada diálogo se mezclaba con mis pensamientos, que iban y venían como olas agitadas. A las 8:30 recibí otro mensaje de Mateo: ¿estás despierto? Le contesté que sí. De inmediato me llamó de nuevo, esta vez sin previo aviso. Tienes que saber algo, dijo, y el tono de su voz me hizo incorporarme del sofá. No sé qué está pasando, pero aquí hablaron de ti. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué dijeron? ¿Qué? Clara te dejó fuera porque alguien comentó que estabas teniendo problemas económicos y que quizá te resultaría incómodo venir. Ella creyó que te molestaría si te pedía colaborar con los gastos o traer algo para la mesa. Alguien le dijo que estabas muy mal. Me quedé helado. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Problemas económicos. Muy mal. ¿Quién había dicho eso? ¿Y por qué? No entiendo, murmuré. Sí, he tenido un par de meses complicados, pero nada tan grave. Eso no es lo peor, continuó Mateo, bajando aún más la voz. Alguien dijo que estabas evitando a la familia porque tenías un secreto. Algo oscuro. Me quedé sin aire. ¿Qué secreto? ¿De qué estaban hablando? Mi vida no era perfecta, pero tampoco tenía nada que pudiera considerarse oscuro. De pronto, una sospecha cruzó mi mente: Lucas. Mi primo. Él sabía de mi situación laboral más de lo que me gustaría, porque meses atrás le pedí ayuda para conseguir un trabajo. Él sabía que me habían despedido, pero yo le rogué que no se lo dijera a nadie. Sin embargo, era conocido por su lengua suelta. El tipo de persona que en una reunión familiar cuenta todo lo que sabe para sentirse importante. ¿Fue Lucas? Pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a subir desde mi estómago. Creo que sí, admitió Mateo. Escuché que él fue quien habló primero. Dijo que estabas evadiendo responsabilidades y que era mejor no presionarte. Mi respiración se volvió irregular. De pronto, todo tenía sentido. Clara, al creer que estaba atravesando un momento frágil, había tomado la decisión considerada, en su mente, de no invitarme para no incomodarme. Pero en lugar de hablar conmigo directamente, decidió excluirme en silencio. Todo basado en un rumor malintencionado de alguien que no tenía derecho a inventar historias sobre mí. Mateo siguió hablando, pero sus palabras comenzaron a mezclarse con mis pensamientos. La mezcla de vergüenza, enojo y tristeza me golpeaba desde dentro. No sabía si llorar, gritar o simplemente apagar el teléfono. Lo que más dolía no era la cena, sino la idea de que mi propia hermana creyó la versión de un primo chismoso antes que confiar en mí. Eso me desgarraba. Antes de despedirse, Mateo dijo algo más. Hay un invitado que no se quedó callado. Alguien mencionó una verdad, algo que creo que deberías saber. Por eso te llamaré mañana. No quiero hablarlo aquí, hay demasiada gente escuchando. La llamada se cortó y me quedé con la garganta cerrada. Había otro secreto, pero esta vez no era mío. Alguien había dicho algo en mi defensa, o al menos algo relacionado conmigo, algo que Mateo creía importante. El misterio me mantuvo inquieto durante horas. Intenté dormir, pero mi mente formaba escenarios extraños, tratando de adivinar qué podía haber sucedido. ¿Qué podía saber ese invitado? ¿Qué revelación era lo suficientemente grave o impactante como para que Mateo creyera que necesitaba escucharlo en privado? La noche se hizo interminable. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a todos sentados alrededor de la mesa, riendo, brindando, mientras mi nombre circulaba entre murmullos. La incertidumbre era peor que el rechazo. A la mañana siguiente, apenas había dormido 2 horas. Me levanté con la boca seca y los ojos pesados. Revisé el teléfono de inmediato, esperando un mensaje de Mateo. Nada. Pasaron 30 minutos,
luego 1 hora. Mateo guardó unos segundos de silencio antes de hablar, como si buscara la forma de suavizar lo inevitable. Yo apretaba el teléfono tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Sentía la respiración pesada, reclamando respuestas que no llegaban. Finalmente, Mateo soltó un suspiro y habló. El invitado que contó todo fue Andrés, dijo. ¿Lo recuerdas? Lo recordaba perfectamente. Andrés había sido compañero de trabajo mío hace 2 años, antes de que cambiara de ciudad. Un hombre discreto, amable, alguien en quien yo había confiado más de lo que debería. Pillarme desprevenido con su nombre no ayudó a calmarme. ¿Qué tiene que ver Andrés con mi familia? Pregunté, sin entender. Clara lo invitó porque ahora es vecino suyo, explicó Mateo. Se mudó al barrio hace unos meses. Parece que se hicieron amigos. Pero anoche soltó algo que nadie esperaba. El corazón me latía tan fuerte que casi opacaba su voz. ¿Qué dijo? Repetí, con un nudo en la garganta. Mateo respiró hondo. Le contó a Clara que tú no solo perdiste el trabajo, sino que te sacrificaste para cubrir un error que no era tuyo. Que aceptaste la responsabilidad para proteger a alguien más. Y que por eso te despidieron injustamente. Me quedé paralizado. Sentí un hormigueo extraño desde la nuca hasta los brazos. Hacía tanto que no pensaba en aquel episodio que casi había logrado enterrarlo en mi memoria. Pero Andrés tenía razón. Yo me había callado la verdad para evitar que una compañera, una madre soltera de 2 niños, perdiera su empleo por un error que ella cometió en un proyecto importante. Yo tenía el puesto más estable, así que asumí la culpa para que ella no fuera despedida. No quería que sus hijos pasaran hambre por un fallo del que ella ya se arrepentía. Nunca se lo conté a nadie. No quería que pareciera que buscaba compasión ni reconocimiento. Pero también temía que, si mi familia lo sabía, me insistieran en que había sido un idiota, que nadie valora esos sacrificios y que, al final, solo había perdido mi sustento sin recibir nada a cambio. Con el tiempo, acepté mi decisión. Era lo correcto. Pero Andrés, al parecer, jamás olvidó lo que hice. ¿Y por qué lo dijo? Pregunté finalmente, sintiendo que cada palabra me costaba una eternidad. Porque escuchó lo que Lucas estaba diciendo de ti, respondió Mateo. Y se hartó. Le dijo a Clara que eras la última persona en esa casa que merecía ser excluida. Que la verdad era que tú eras demasiado noble para tu propio bien. Me llevé la mano a la frente. Me ardían los ojos. La sensación de traición, mezclada ahora con un reconocimiento que no esperaba, me tenía completamente desequilibrado. Clara se quedó helada, añadió Mateo. Se disculpó allí mismo. Creo que no podía creer que tú pasaras por algo así y no se lo contaras. Pero no quería que lo supieran, dije, casi en un murmullo. No quería que me miraran con lástima. No lo hicieron, respondió él. Lo que provocó fue vergüenza. Vergüenza de haber creído rumores baratos mientras tú estabas lidiando con todo eso en silencio. Hice una pausa larga. Sentía mis emociones atravesadas, sin orden, sin forma. No sabía si agradecer, llorar o gritar. La voz de Mateo volvió a sonar, suave pero firme. Clara quiere verte. Dice que hoy mismo. Y Lucas, bueno, Lucas está tan pálido que parecía un fantasma. Andrés lo dejó en evidencia delante de todos. Ese detalle me provocó un retorcido alivio, aunque no orgulloso. No quería venganza. Solo quería respeto. Y Lucas, con su lengua venenosa, había provocado una humillación pública que él mismo se había buscado. Mateo, pregunté, exactamente qué dijo Andrés. Necesito saberlo todo. Hubo un silencio breve, como si Mateo buscara recordar las palabras exactas. Dijo que tú eras el único del equipo que actuó con dignidad, relató finalmente. Contó que vio cómo trabajabas hasta tarde para intentar corregir el error antes de que lo descubrieran.
Que la verdadera responsable lloraba todos los días, temiendo que la echaran. Y que tú le dijiste que no te preocupara, que asumirías tú la culpa, que tenías suficiente experiencia y reconocimiento como para recuperarte más fácil que ella. Dijo que fue el acto más generoso que había visto en años. Mi garganta se cerró. Había olvidado muchos de esos detalles. Recordaba la angustia, las horas sin dormir, la conversación con mi compañera cuando me rogó que no lo hiciera. Yo insistí. Pensaba que había hecho lo correcto. Pero jamás imaginé que alguien de la cena recordaría mi gesto con tanta claridad, o que eso sería revelado justamente en